Según dicen algunos, el sambo ruso es superior a la lucha olímpica y es superior al Brazilian Jiu-Jitsu. Las personas que dicen esto suelen argumentar que el sambo de Khamzat Chimaev, el sambo de Khabib y el sambo de todos estos peleadores rusos es imparable. Desde mi punto de vista, ese es un argumento completamente ridículo y ahora voy a explicar el por qué digo esto. Los rusos en su mayoría son grapplers y estos practicantes de sambo tienen una gran ventaja contra los strikers. Para ellos es bastante fácil abrazar y derribar a peleadores que solo son especialistas en striking. En la UFC existen varios estilos de pelea. Están los strikers, que son la mayoría, y estos solo se dedican a pelear de pie, con sus puños y con sus piernas. Están los luchadores, ya sean los de sambo o los de lucha olímpica. Estos se dedican casi siempre a derribar y a controlar a sus rivales en el piso, con el ground and pound. Están los expertos en Jiu-Jitsu, que generalmente no son muy buenos derribando, pero si te llevan al piso, te someten. Y está el estilo superior, que es el estilo de los peleadores completos. Los peleadores completos saben hacer de todo. Pueden pelear una pelea completamente de pie sin intentar un solo derribo, solo con bolseo y lanzando patadas. También pueden pelear en el piso y por supuesto saben derribar y también saben someter. Pero lo más importante es que estos peleadores completos saben defender los derribos y también saben levantarse rápido cuando los derriban. En conclusión, en la UFC existen 4 estilos de pelea, pero los peleadores completos y los expertos en Jiu-Jitsu son minorías. En todas las divisiones, la mayoría de los peleadores son strikers. Esto conlleva a que los grapplers, especialmente los rusos que dominan el sambo, dominen a la mayoría de los peleadores de sus divisiones, ya que casi siempre enfrentan a strikers. Pero ¿qué sucede cuando estos rusos tienen que enfrentar a esos pocos peleadores que son muy buenos siendo peleadores completos, como Jon Jones, como Kamaru Usman o como este Brazilian Jiu-Jitsu que también tiene lucha olímpica? Para todas esas personas que dicen que el sambo ruso es superior al Brazilian Jiu-Jitsu y a la lucha olímpica, a continuación les voy a mostrar cómo el Brazilian Jiu-Jitsu y la lucha olímpica derrotan al sambo de este peleador ruso que venía invicto con 9-0. Aquí pueden ver cómo el peleador ruso, como de costumbre, hace los movimientos de sambo para derribar al Brazilian Jiu-Jitsu, pero no lo puede lograr y la lucha olímpica supera al sambo del ruso. Cuando estos peleadores rusos se topan con peleadores que son completos y que son buenos defendiendo los derribos, estos peleadores rusos pasan a ser superados. Son sometidos cuando pelean contra expertos en Jiu-Jitsu. Y son noqueados cuando pelean contra peleadores que tienen buena defensa a los derribos. Casi siempre son superados cuando pelean contra peleadores completos.
La gran mayoría de estos practicantes de sambo solo son dominantes cuando pelean contra strikers que no saben defender los derribos. Estos rusos practicantes de sambo, la mayoría tienen un striking pésimo. Hay 2 o 3 que tienen buen striking, pero la mayoría de ellos tienen un striking pésimo. Estos peleadores rusos le dan mucha prioridad al grappler y se olvidan del striking. Peleadores como Khabib tuvieron la suerte de pelear en una época y en una división donde todos sus rivales eran strikers, pero Khamzat Chimaev y muchos de estos peleadores rusos no corrieron con la misma suerte que Khabib. Muchos de estos rusos tuvieron o van a tener que competir contra peleadores que son completos como Kamaru Usman. ¿Sabían ustedes que Khamzat Chimaev rechazó pelear contra un grappler como lo era Luke Rockhold? ¿Qué pasó con el Lobo? ¿Qué pasó con el Lobo que quería pelear con todo el mundo? Desapareció cuando Dana White le propuso pelear con un grappler como lo era Luke Rockhold, que aparte de ser un grappler es un peleador completo. Khamzat Chimaev rechazó esa pelea, pero después anda diciendo que nadie quiere pelear con él. Por cierto, ¿sabían ustedes que Kamaru Usman destruyó al número 7 de los pesos medianos? Lo barrió. Eso es un dato a tener en cuenta. El número 7 de los pesos medianos en la actualidad. Kamaru Usman lo barrió y le ganó en todas las áreas. Pero bueno, seguimos. Incluso Khabib con su sambo no pudo derribar ni dominar a Gleison Tibau. Por el contrario, el brasileño sí derribó en 2 ocasiones al peleador ruso. ¿En serio ustedes quieren que yo crea que si este brasileño, que es bien pequeñito, pudo defender todos los derribos de Khabib, incluso pudo derribar a Khabib? ¿En serio ustedes quieren que yo crea que Kamaru Usman no podría defender los derribos de Khabib y que no va a poder derribar al peleador ruso? Por supuesto que Usman va a derribar a Khabib si él quiere. Y por supuesto que va a defender todos sus derribos. Y peleando de pie lo va a noquear. Gleison Tibau no le ganó porque ese brasileño ni de cerca tiene el striking de Kamaru Usman. Y ni de cerca tiene el poder de Kamaru Usman. Estos rusos, la gran mayoría tienen mandíbula de cristal. La mandíbula de un atleta se fortalece con los golpes que recibe. Pero los rusos, la mayoría, no reciben muchos golpes porque siempre están abrazando y no permiten que los golpeen. Pero cuando reciben golpes, se nota que esas mandíbulas son frágiles. Y otra cosa que les falla mucho es el cardio. Si pueden derribar a sus rivales y pueden dominarlos en el piso, no se cansan. Pero si no pueden derribar a sus rivales, ya en el round 2 o 3, la mayoría terminan agotados. Ya les demostré con muchísimos ejemplos cómo los peleadores completos defienden los derribos de los practicantes de sambo y después los someten o los noquean. Este peleador ruso ni de cerca es mejor peleador que Kamaru Usman y él pudo defender todos los derribos de Chimaev. ¿En serio tú quieres que yo crea que Kamaru Usman no va a poder defender los derribos de Chimaev? Muchos dicen que este ruso no ha perdido desde que Chimaev le ganó. Y yo les respondo a ustedes, obvio que no ha perdido si está peleando contra rivales que son malísimos. Como por ejemplo, este tipo que tiene un récord de 9 con 7 derrotas. O este otro que tiene un récord de 4 con 2 derrotas. ¿Ustedes piensan que este ruso es mejor peleador que Kamaru Usman solo porque está derrotando a peleadores que tienen un 50% de derrotas? Yo les aclaro a ustedes, si este hombre pudo defender todos los derribos de Chimaev, yo estoy seguro que Usman también los va a defender. Y peleando de pie, el nigeriano le va a zafar la mandíbula a Khamzat Chimaev. Khamzat Chimaev presume de que él tiene más poder que Kamaru Usman, cosa que yo no creo porque Chimaev no ha noqueado a nadie. Solo tiene 2 knockouts contra peleadores que no tienen ningún registro de ser buenos peleadores. Mientras que Kamaru Usman noquea a peleadores que nunca habían sido noqueados y que son mejores peleadores que los rivales de Khamzat Chimaev. Pero bueno, vamos a suponer que Usman no tiene más poder que Chimaev. En realidad no lo necesita. Con el poder que tiene, ya es más que suficiente para noquear al ruso si le toca la mandíbula. Lo que sí tiene Usman es mejor boxeo y mejor striking que Chimaev. El nigeriano solo tiene que lograr defender los derribos del peleador ruso.
y después le va a quimbar la cara. Si tú eres de esas personas que dices que Chimaev tiene buen striking y que Chimaev tiene mejor striking que Usman, es simplemente porque tú no sabes nada de MMA. ¿Qué va a hacer Chimaev peleando de pie si no logra derribar a Kamaru Usman? Cuando llega al tercer round, posiblemente súper cansado porque no pudo derribar, el nigeriano lo va a noquear. Colby Covington tuvo la suerte de que tenía mucho cardio, cosa que yo no creo que Khamzat Chimaev tenga. Un excelente grappler, con lucha olímpica como lo es Usman, con ese striking, con ese poder y con esa experiencia, puede derrotar a cualquier ruso practicante de sambo. Y pronto todos ustedes lo van a descubrir. No importa qué tan confiado esté Khamzat Chimaev, al final del día no tiene el striking y no tiene la experiencia para ganarle a peleadores completos como Usman. No me vuelvan a decir de que la lucha olímpica y de que el Brazilian Jiu-Jitsu no pueden con el sambo ruso, porque ejemplos le puse muchísimos donde los Brazilian Jiu-Jitsu y los luchadores olímpicos derrotaron a esos rusos, simplemente sabiendo defender sus derribos, para después someterlos o noquearlos. Ejemplos les puse muchísimos y todavía hay muchos más.